Bueno, muy buen día, apreciados estudiantes. En esta breve video explicación vamos a ver cómo hacer los tres diferentes tipos de diagramas de barras. Entonces, tenemos una encuesta que se le hace a un grupo de cocineros sobre cuál es el cereal con el que más les gusta trabajar, es decir, cocinar. Y se obtienen las siguientes respuestas. 6 prefieren trabajar con arroz, 3 con avena, 9 con trigo y 18 con maíz. Entonces, primer paso, vamos a transformar esto en una tabla de frecuencias. Entonces vamos a tener, recuerden, los diagramas de barras se usan fundamentalmente para categorías que son ¿qué? Variables cualitativas de carácter nominal u ordinal. Esta es una variable nominal. Entonces vamos a tener acá cereal. Luego vamos a poner nuestra frecuencia. Luego vamos a poner la frecuencia relativa y por último vamos a calcular el porcentaje. Entonces, pues, ¿cuáles serían nuestros cereales? Nuestros cereales en cuestión acá podemos ponerlos en cualquier orden. Sería maíz, trigo, arroz y avena. Entonces, primer paso importante, vamos a traspasar las categorías. Entonces, la frecuencia asociada a maíz es de 18. 18 personas respondieron que maíz, 9 que trigo, 6 que arroz y 3 que avena. Acá yo lo representé de mayor a menor, pero se puede representar en cualquier orden, eso no es supremamente relevante. Vamos a hacer acá las separaciones entre nuestras categorías para que no se nos complique. Y por último, pues comenzamos a calcular. Para ello es importante que nosotros calculemos el total de la frecuencia. Entonces, 18 más 9, 27, 27 más 6, 33, 33 más 3, 36. De este modo ya podemos calcular nuestra frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia de cada categoría sobre el número total de datos. Es decir, 18 dividido 36 me va a dar, ¿cuánto? Sería 0.5. 9 dividido en 36 me da 0.25. 6 dividido en 36 me da 0,1666. Entonces lo vamos a redondear a 3 decimales y lo dejamos en 0,167. Y el último, que sería el 3 de la avena, sería 3 dividido 36, que me da 0,018. Y momento, esperen, lo corroboro. Sería 3 dividido 36, me da 0,083. Entonces vamos a ponerlo así y no lo tenemos que redondear. Si ustedes hacen la suma de esto les debe dar 1. Si no les da 1 es porque pues por aproximaciones se han perdido, digamos que unos decimales, y no es grave. Multiplicamos estos valores por el 100, que es el número mágico de los porcentajes. ¿Y cuánto me va a dar? Me va a dar el 50%, 25%, 16,7% y 8,3%. Entonces, ahora, si yo quiero representar eso en un diagrama de barras, lo que yo debo hacer, que es súper importante, es, antes que nada, hacer el diagrama donde yo esté representando en el eje vertical la frecuencia y en el eje horizontal las categorías. Recuerden que yo ya les había dicho muchas veces a ustedes que lo importante en estos casos es hacer uno de los tres diagramas, porque inmediatamente del uno se pueden desprender que los otros son prácticamente lo mismo. Entonces voy a hacer acá el eje vertical, el eje horizontal. En el eje vertical vamos a calcular las frecuencias. Yo voy a hacer acá 3, 6, 9, 12, 15, 18. Entonces acá va a ser 18. Acá va a ser 15, acá va a ser así sucesivamente, 3, 6, 9, 12. Ahora, acá vamos a poner las categorías que serían cereales. Entonces, pues vamos a poner cada una diferente. Entonces acá vamos a poner el maíz. Acá vamos a poner en otra el trigo. Listo. En otra vamos a poner el arroz. Y en la última vamos a poner la avena. De tal modo que al representar en cada barrita, digamos que uno de nuestros datos vamos a poner de altura la frecuencia asociada. Que en este caso, ¿cuál sería la frecuencia asociada? Pues la frecuencia asociada al maíz va a ser de 18.
La frecuencia asociada al trigo va a ser de 9. La frecuencia asociada al arroz un momento que cambié de color, va a ser de 6. Y la frecuencia asociada a la avena será de 3. Este sería en modo muy básico nuestro esquema de barras, que si ustedes lo hacen con frecuencia relativa, entonces el eje vertical iría entre 0 y 1, o si lo hacen con la frecuencia porcentual, el eje iría desde 0 hasta 100. Espero que les haya quedado claro, igual revisen las videoexplicaciones de las clases.